Continuamos con Cerrando la Noche y tal como anunciábamos antes de irnos a la pausa, no todo es política. Hay otros aspectos de la vida social, aunque al final se comunican, pero hay que verlo como eje, digamos, principal, al margen del activismo político partidario. Claro, el tema educativo es transversal a la sociedad y dentro del ámbito educativo están también las competencias para el manejo de los idiomas, que juegan un papel importante, no solo en el proceso de formación del ser humano, sino en el proceso de desarrollo de un país, porque en la medida en que sus ciudadanos sean capaces de dominar varios idiomas, y sobre todo los idiomas de carácter comercial, pues hay mucho más posibilidades de ir avanzando a la ruta del desarrollo integral. Y para hablar un poco sobre el tema de los idiomas y sobre todo el tema relacionado al idioma inglés, nos acompaña el profesor Miguel Mariñez, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés, capítulo República Dominicana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sea bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué hay que estudiar inglés, profesor? Bien, es muy bien sabido que el estudio de cualquier lengua extranjera contribuye a lo que es el mejor desenvolvimiento, el mejor desarrollo de las capacidades intelectuales de los individuos. Un individuo que es bilingüe desarrolla los dos hemisferios del cerebro de una manera mucho más acelerada que una persona que no lo es. En el caso del inglés específicamente, se hace sumamente imperativo, no solamente necesario, sino imperativo inclusive, el hecho de que se domine esta lengua, porque es la lengua extranjera más hablada en el mundo. Primero tenemos que la lengua más hablada en términos de cantidad de hablantes per cápita es el chino mandarín, por la cantidad obviamente de chinos que existen en el mundo. Pero en términos de lo que es una lengua extranjera hablada alrededor de todo el mundo, eso lo es el idioma inglés. Es el idioma comercial. El inglés es el idioma comercial, es el idioma de las relaciones internacionales. Por eso ustedes ven que en todos los eventos internacionales siempre hay una traducción, por lo menos una traducción al idioma inglés, porque definitivamente que es el idioma de las comunicaciones en todos los sentidos, tanto a nivel de eventos como a nivel también de lo que son las comunicaciones escritas a través del internet y todos los medios que tienen que ver con la comunicación. Licenciado, dígame, ¿algo es difícil aprender inglés? No, no es difícil. No. Y quizás alguien diría, bueno, pero quizás para usted que lo sabe hablar, le resulta fácil. Nosotros los profesores tendemos a decir a nuestros estudiantes, pero mira que eso es muy fácil, que realmente esto no es difícil, que lo que tiene que poner un poquito más de esfuerzo. Pero en el caso del estudio del idioma inglés y de cualquier lengua extranjera, las implicaciones que tienen de tipo psicolingüístico y socioculturales son las que la podrían hacer un poquito más difícil y más complejo sobre todo el proceso. No es lo mismo el proceso de adquisición de la lengua de una lengua nativa, como en nuestro caso, por ejemplo, el español, como lo es el caso de la adquisición o el aprendizaje de una lengua extranjera. Como dije anteriormente, las implicaciones acá de tipo metacognitivos, psicolingüísticos y socioculturales tienen una mayor envergadura, vamos a decir así, a la hora de lidiar con este proceso. Es decir, no basta con que un individuo diga yo quiero estudiar inglés y ya, porque no es algo que surge de una manera mágica y automática. Esto requiere de una disciplina, esto requiere de una motivación intrínseca muy fuerte, de manera tal que independientemente de cuáles sean las condiciones en que ese individuo se vea envuelto durante su aprendizaje de la lengua, él de por sí mismo se va a procurar esas condiciones para asegurar, valga la redundancia, el reforzamiento de esa nueva lengua que está tratando de adquirir. Entonces estamos hablando de que ¿quieres estudiar inglés? Sí, si tú quieres, ese es el primer paso. Pero aparte de eso, tienes que estar dispuesto también a seguir una serie de condiciones, una serie de pautas que son las que te van a llevar a lograr el éxito en el aprendizaje de esa lengua extranjera.
en este caso el inglés. La técnica juega un papel importante. Claro y que el sí. método. El método y las técnicas, por supuesto que sí juegan un papel sumamente importante. Técnicas que inclusive tú podrías desarrollar, que tú podrías adquirir, que tú podrías emular, vamos a decir así. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que contamos con muchos medios, muchos dispositivos, muchas aplicaciones en el internet, que una persona hasta por sí sola en su casa puede estudiar inglés si tiene la disciplina. Uno de los principales problemas realmente que tiene una persona que estudia solo es la falta de disciplina, porque se necesita mucho de una creación de hábitos, un hábito de estudio, un hábito de que yo me voy a levantar a las 6 de la mañana para estudiar todos los días una hora de 6 a 7 antes de irme al trabajo o antes de irme a la escuela. Se requiere la disciplina de que voy a tratar de practicar la mayor cantidad de tiempo posible con personas que, al igual que yo, están aprendiendo de la lengua o que ya han aprendido la lengua, de manera tal que yo me tenga que ver la necesidad de hablar una lengua. Para aprender una lengua necesariamente tiene que existir una necesidad. Si no sientes la necesidad, no la vas a aprender. Fíjate que los que emigran a los países de habla inglesa, al tiempo, un par de meses, ya están hablando, vamos a decir, se están comunicando por lo menos en la lengua inglesa, dominan palabras y algunas expresiones que le permiten llevar a cabo lo que son algunas de las actividades cotidianas que le van a permitir, bueno, desenvolverse en su día a día. Y esto se produce como consecuencia de esas necesidades ya creadas. Inmediatamente yo llego a un país donde se habla una lengua que no es mi lengua nativa, ya yo me estoy creando una necesidad, que es la necesidad de comunicación. Entonces yo tengo que buscar la forma de cómo yo lograr poder comunicarme, inicialmente con señas, algunas palabras, y poco a poco ir entonces construyendo ese sistema lingüístico nuevo, que tiene unas características nuevas y que representa todo un reto en muchos sentidos para ese individuo que se envuelve en ese proceso de adquisición o aprendizaje de la lengua extranjera. Pero algo está pasando. Usted dice que no es difícil aprender el inglés, pero uno escucha gente que recibe clases de inglés en la escuela, que va a los institutos, que va a los cursos de inmersión, sí, que son gratuitos, sí, ¿verdad? Sí, así es. Y sin embargo no hablan inglés. Entonces algo debe estar pasando. Claro. Volvemos nuevamente a lo que son las condiciones en que se desarrolla el proceso. Mencionabas el programa de inmersión, por ejemplo. El programa de inmersión, hablar de inmersión en un país como el nuestro realmente no es del todo factible. No vamos a entrar mucho en detalle al respecto, pero es un programa que ha resultado ser efectivo en cuanto a que está respondiendo a unas necesidades específicas de una población que realmente se ha beneficiado. Una gran parte de la población que accede a esos cursos se ha beneficiado del aprendizaje y el desarrollo, sobre todo a nivel comunicativo, del inglés como lengua extranjera. Ahora bien, las condiciones en que se enseña el inglés aquí es lo que no ha permitido avanzar y lo que no va a permitir que aquí se aprenda el inglés como tiene que aprenderse. Mientras aquí se siga visualizando la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés y supeditando a que es una asignatura de relleno, inmediatamente a ti te dicen que algo es relleno, que algo es adicional, sencillamente tú lo relegas a un segundo plano. Entonces tenemos en el currículo dominicano que las matemáticas, la lengua española y las ciencias naturales, las ciencias sociales son las materias básicas. Entonces el estudiante tiende a prestar más atención, a motivarse más, inclusive unas motivaciones que vienen dadas por el mismo hecho de que yo no quiero repetir. Y si se me queman las matemáticas, voy a repetir. Si se quema lengua española, también voy a repetir. No así sucede con el idioma inglés. O sea, con el idioma inglés te van a dar varias oportunidades hasta que la logres tomar o pasar. Ahora bien, las condiciones en que se están enseñando las lenguas extranjeras, sobre todo el inglés, en nuestras escuelas, no son las más deseables y no son las más idóneas para un verdadero aprendizaje de la lengua extranjera. Después de unos 8 años de escolaridad, no es justo que nuestros estudiantes terminen su bachillerato sin haber logrado las competencias comunicativas mínimas para comunicarse en la lengua efectivamente. Ni siquiera una expresión como what's your name, decirlo de una manera correcta, porque te lo pueden decir, pero te lo dicen todavía con algunos problemas sobre todo de pronunciación, y a lo cual no se le presta mucha atención porque venimos
entramos dentro de lo que es un círculo vicioso en cuanto a lo que fue la formación del maestro, lo que el maestro está haciendo en el aula y lo que los estudiantes están aprendiendo. Entonces, si no tenemos a un maestro de inglés empoderado, pero empoderado en todo el sentido de la palabra, empoderado en cuanto a que tiene un dominio cabal y absoluto de lo que es el inglés, y encima de eso también tiene todo lo que es el empoderamiento relacionado con la metodología de enseñanza, es decir, yo domino lo que es el qué, lo que es la lengua, pero a la vez también domino el cómo. O sea, es decir, el cómo enseñar. ¿Cómo yo voy a lograr que 30 niños, 35, 40 niños que yo tenga en el aula, o jóvenes que yo tenga en el aula, que esos niños realmente salgan aprendiendo lo que se requiere para ese nivel en el cual se encuentran? Porque vivimos saltando a veces un poquito con el asunto del manejo del contenido, de los mismos recursos, de las mismas técnicas en los diferentes niveles de nuestra escolaridad. Entonces, tú ves que en un curso se da en inglés de una forma, sin embargo, el estudiante llega a otro curso, al nivel superior, y las condiciones de enseñanza son otras, y pasa al siguiente nivel y son otras, porque no hay una estrategia, no hay una política de enseñanza establecida como para que se homogeneice todo lo que es el trabajo de enseñanza en las escuelas. De hecho, tiene mucha razón, porque observamos los pocos colegios bilingües que hay en el país, los niños de temprana edad hasta que culminan y salen efectivamente dominando dos idiomas, Claro, con claro. uno u otro limitante, pero dominan dos Claro, idiomas. claro. Sin embargo, el sistema educativo público parece que no hay una visión, Así es, una estrategia, así es, unas políticas destinadas a lograr eso. claro. Al punto que todavía, hoy que ya tenemos 4 años implementando el famoso 4% para educación, posiblemente el 50 o el 60% de los profesores que imparten la materia de inglés en los pocos cursos que corresponden, quizás no tienen la competencia para hacerlo. Claro. Claro. Y quizás por eso ahí está el tema de las deficiencias que tenemos, tal como tú señalas. Pero ¿cómo es posible que si usted pasa desde primero hasta octavo curso, supuestamente estudiando y le están impartiendo un idioma extranjero, por ahí incluso el francés también, que le hacemos poco caso, usted no domine absolutamente nada? Pero ¿qué pasa en bachillerato? Se supone que debe continuar Claro, el ciclo. claro. No pasa absolutamente nada. Ustedes como asociación de profesores de inglés han hecho contacto con las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana para abordar el tema relacionado a la lengua inglesa. Sí, claro que sí. Definitivamente que nuestra organización, que agrupa a todos los maestros de inglés de la República Dominicana, es una asociación que tiene ya unos 5 años de existencia. Precisamente este 27 de julio celebramos nuestra 5ª convención, es nuestro 5º año ya como organización afiliada a lo que es la TESOL Internacional. Y efectivamente nosotros nos hemos acercado a lo que son las autoridades del sistema educativo dominicano, con la finalidad de vislumbrar la posibilidad de establecer una política de enseñanza a nivel nacional, de enseñanza de las lenguas extranjeras, sobre todo en el caso que nos ocupa el idioma inglés, porque como bien mencionaste, también el francés se ha estado enseñando en las escuelas. Pero en el caso nuestro del idioma inglés, entendemos que debe desarrollarse una política educativa bien diseñada, bien estructurada, que realmente permita el que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de ese proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se debe de dar. Y que no tengan necesariamente que acudir a unos esfuerzos aislados como lo constituye el programa de el inglés por inmersión, donde ya después que la persona es adulta y está en una universidad, que tiene acceso a esos programas. ¿Por qué no hacerlo desde un principio? ¿Por qué no hacerlo desde que el estudiante comienza a estudiar, comienza sus años de escolaridad? Como dijiste anteriormente, de que se comienza a dar el inglés en 4º, 5º de primaria, vamos a comenzar a hacer las cosas como deben de hacerse. De manera tal que cuando el estudiante ya termine su bachillerato, pueda comunicarse, pueda ser bilingüe en términos comunicativos, que se pueda comunicar a un nivel mínimo de un B1.
B1 me estoy refiriendo a lo que es el marco de referencia común europeo, que es lo que se está utilizando ahora como el marco de referencia para el dominio, para lo que es determinar lo que es el dominio de las lenguas extranjeras. Entonces, B1, estamos hablando prácticamente de lo que es la escala intermedia de los 6 niveles que tiene este marco de referencia, que tiene 3, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Sin embargo, aspiramos que con un B1 ya el estudiante, si logramos que el estudiante salga del bachillerato con un B1, hemos logrado realmente lo que deberíamos estar logrando a nivel educativo. Posteriormente podemos aspirar un poquito más a un B2, por supuesto, ¿por qué no? Pero vamos a ser más realistas y vamos a comenzar a trabajar por conseguir unas competencias mínimas que les permita a los estudiantes comunicarse a un nivel intermedio, un intermedio avanzado. Ya alcanzar el nivel avanzado, eso se podría trabajar ya a un nivel ya superior. Entonces, la formación mencionaste, por ejemplo, Europa, habla del B1. Entonces, este grado es un grado de supervivencia, básicamente. Claro que sí. Que puedes ir a cualquier nación y vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir perfectamente, claro, esa es la idea, claro que sí. Un B1 bien logrado, como dije anteriormente, te va a permitir a ti un desenvolvimiento, vamos a decir así, elemental e intermedio, ¿por qué no? No te va a permitir dar una conferencia en inglés, por supuesto, porque para eso te necesitarías un C1 o un C2, pero te va a permitir, sí, desarrollar algunas actividades cotidianas como solicitar servicios y una serie de actos comunicativos que realmente son básicos para lo que es el desarrollo de la competencia comunicativa entre los individuos. ¿Y cuál ha sido la receptividad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación con las inquietudes que ustedes le han planteado? Bueno, todavía realmente, para serte honesto, no se ha dado esa apertura tal y como debería darse en términos de abocarnos a un diálogo sincero donde realmente digamos qué es lo que está pasando. De hecho, aquí no se ha hecho estudios formales acerca de lo que ha sido el impacto del mismo programa de inglés por inmersión, para darte un dato. Mucho menos, por supuesto, lo que es el impacto de lo que es la enseñanza del idioma inglés en nuestras escuelas. Entonces, si tú no tienes una medición del impacto que está teniendo una determinada estrategia que tú estás implementando, no puedes saber para dónde vas. Y mucho menos, entonces, enmendar cualquier tipo de problemática que se podría estar ocasionando en el desarrollo de la misma. Sabemos que muchos de los nuevos profesores de inglés justamente son egresados de estos programas de inglés por inmersión. Salen efectivamente con las herramientas necesarias como para iniciar un proceso de retroalimentación, de compartir los conocimientos adquiridos. Muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta, te voy a contestar con una pregunta y me va a permitir hacer ese ejercicio, sí, y es, ustedes se comunican en el español con una elocuencia bastante muy buena. Ustedes, si se le pidiera a ustedes dar una clase de español, ustedes irían sencillamente a impartir español porque ustedes tienen ese nivel de elocuencia que ustedes ya han alcanzado. Y estamos hablando en el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando de profesionales que ya son profesionales de la comunicación y que dominan, por supuesto, lo que es todo lo que tiene que ver con este aspecto lingüístico en el español. Ahora, el hecho de que ustedes dominen el español como lengua, los habilita para ustedes ser docentes del español, para ustedes enseñarle a otros. Bien, lo mismo está sucediendo con esos estudiantes o esos egresados del programa de inglés de inmersión. Entendemos que sí pueden utilizarse como, efectivamente, se llaman en un principio monitores, aunque en la realidad no son tales monitores, son unos técnicos, se los ponen como profesores, claro. Están dando clases ya directamente, ¿sabes? Entonces, lo ideal realmente es que sí, como asistentes podrían funcionar muy bien. Es decir, vamos a asistir a esos maestros de formación, que tenemos varias universidades, entre ellos precisamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades, que forman maestros en el área del idioma inglés y del idioma francés. Entonces, vamos a utilizar a ese personal, a ese recurso que está egresando de los programas
del inglés por inmersión para reforzar, para asistir a los maestros que ya tenemos en las aulas, para sustituir a un maestro eventualmente, para no por hacer maestros titulares de planta en el curso. Luis, vamos a hacer una pausa con la venia del licenciado Miguel Mariñez. Vamos a una breve pausa y continuamos luego con esta interesante conversación. Amigos televidentes, estamos conversando con el profesor Miguel Mariñez, presidente de la Asociación de Profesores de la República Dominicana, capítulo República Dominicana, DRTSOL. Decía el profesor Mariñez Jr. que era una especie de bucle de técnicos monitores que salen de los programas de inmersión y que terminan siendo profesores, y que eso se repite. Y ahí es que está el kit del problema de las debilidades en el sistema educativo en cuanto a la enseñanza del idioma inglés. Pero uno escucha que esta contratación se hace a través de una habilitación docente. ¿Qué es la habilitación docente? La habilitación docente, la cual no se le da a los egresados del programa de inmersión, la habilitación docente se le está dando a profesionales de otras áreas que no son profesores, no son maestros de formación, entonces se le habilita para impartir docencia en un área determinada. Los egresados de los programas de inmersión están saliendo directamente a las aulas a dar clases, es decir, que ni siquiera la habilitación docente la tienen, porque ¿con qué tiempo? Recuerden que los egresados del programa de inglés por inmersión son estudiantes de carreras universitarias. Entonces, una vez que concluyen sus cursos de inglés, entonces lo evalúan, entonces lo llevan directamente al aula, porque en el entendido de que como domina el qué, es decir, el inglés, también va a poder enseñar la lengua con igual efectividad, lo cual es completamente falso. No es lo mismo el dominar un contenido que tú tener las herramientas metodológicas necesarias para llegarles a todo ese conglomerado de estudiantes que tú vas a tener enfrente a ti. Un conglomerado que puede inclusive tener más o menos inclusive tu misma edad, porque vamos también a estar claros que estos muchachos que salen de los programas de inglés por inmersión tienen son jóvenes, y que quizás lo van a enviar a dar clases inclusive a las aulas con estudiantes de secundaria. De su propia generación. Y de su propia generación, exactamente. Entonces, las implicaciones que tiene a nivel de lo que es ese conocimiento. El respeto y la autoridad. El respeto, claro. La autoridad, que se gana precisamente a partir de, no solamente del dominio de qué tan buen inglés yo hable, sino de qué tan cómodo tú te sientas conmigo, porque entiendes que estás aprendiendo conmigo. ¿Comprende? No me quedo solamente al nivel de admiración. Oye, ¿qué inglés más bonito habla? Sí, lo habla muy bonito, pero yo me estoy quedando en el aire. Entonces, ¿de qué vale realmente el tener un hablante nativo? Podríamos tener un hablante nativo del inglés, un americano, un británico, en un aula. Y si esa persona no tiene las herramientas, la pedagogía para enseñar la lengua, sencillamente vamos a estar prácticamente hasta cierto punto, perdiendo el tiempo en términos de lo que es el aprendizaje de la lengua. Mira, te voy a decir una cosa, es preferible inclusive que tú tengas un dominio modesto de la lengua y seas un excelente transmisor de conocimiento, que tú tener a una persona que sea todo, que tenga un conocimiento acabado lingüístico y sin embargo no te sepa nada de metodología. Entonces, realmente lo de la habilitación docente es algo que se está haciendo como una manera de justificar el que un profesional que no es maestro de formación pueda entonces acceder a la enseñanza en un aula, lo cual ha demostrado realmente que no es ha sido de todo efectivo. Eso podría resultar como un paliativo en unos momentos, en unos tiempos de escasez de profesionales, pero aquí tenemos muchos profesionales en el área de inglés, egresados de diferentes carreras, de diferentes universidades. O sea, no podemos argumentar que el que se esté utilizando a los egresados del programa de inmersión sea porque hay una escasez de profesores de inglés, porque los hay. Y los hay que obviamente, como todo, en todas las profesiones, muy buenos, pero algunos no tan buenos.
Entonces vamos a reforzar aquellos que no están tan buenos. Vamos a reforzar esos programas de formación de maestros de inglés en las universidades para que realmente puedan hacer el trabajo que tienen que hacer en nuestras escuelas. Bien, licenciado, hace rato estamos por entrar al tema de la Asociación de Profesores de Inglés, capítulo República Dominicana. Ya sé que ahorita amagó y dijo que tienen 5 años de existencia en el país y que tienen una convención próximamente. Pero en sí, ¿qué es la asociación? ¿Cuáles son sus objetivos en la República Dominicana? Y los programas que tienen pendientes por desarrollar. Muy bien. Sí, el programa, lo que es como dije anteriormente, la Dominican Association of Teachers of English, o la DRTSO, que es la Asociación de Maestros de Inglés de la República Dominicana, surgió como una iniciativa precisamente de docentes, como lo fue el profesor Juan Valdés, el profesor Sabino Morla, entre otros, que precisamente preocupados por por el estancamiento que estaba teniendo nuestra área en términos de desarrollo, entonces decidieron, ya es hora de que nosotros traigamos acá lo que es la TESOL Internacional. Tenemos varios años asistiendo a lo que es la TESOL de los Estados Unidos, pero tenemos que costear todo un viaje, inscribirnos a una convención en los Estados Unidos para podernos mantener más o menos al día con actualizados en lo que era nuestra área. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros también aquí en nuestro país, cuando Puerto Rico, Panamá, México, por mencionar algunos países de Latinoamérica, ya tienen sus propios capítulos? Entonces, comenzamos con esa inquietud y efectivamente tuvimos la oportunidad, la suerte de que el año pasado ya nos entregaron la afiliación oficial de lo que es la TESOL Internacional. O sea, que estamos oficialmente afiliados a lo que es la TESOL Internacional. Entonces, volviendo de nuevo a lo que fue tu pregunta en cuanto a lo que es la organización en sí, esta organización de maestros de inglés lo que busca precisamente es mantener a todos su membresía, es decir, a todos los maestros de inglés de la República Dominicana, al tanto y actualizado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés a nivel general, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel general. Por eso a nuestra convención van a asistir unos 8 presentadores internacionales, incluyendo de los Estados Unidos, vienen de Canadá, vienen de Brasil, vienen de Cuba, vienen de Puerto Rico, vienen varios también. Es decir, siempre cada año tratamos de ubicar presentadores que se han destacado en el área de enseñanza del idioma inglés a nivel internacional para que complementen lo que es el grupo también de expositores que tenemos acá de la República Dominicana. Por ejemplo, yo voy a ser expositor, el profesor Juan Valdés también lo va a ser expositor, es decir, tenemos varios, porque tenemos muy buenos profesionales acá en el área del idioma inglés, entonces tratamos de conglomerarlo en esta gran convención. Pero aparte de la convención, tratamos también de concientizar a lo que es la membresía acerca de la importancia de mantenerse unido. No es un gremio político que está buscando ubicarlo y darle plazas de trabajo. No tenemos nada que ver con asuntos de plazas de trabajo y nada por el estilo. Más bien nos enfocamos en lo que es la formación continua y lo que es la actualización permanente de los maestros de inglés de la República Dominicana. Pero cuando hablamos de los maestros de inglés, no solo se limita a maestros o profesores universitarios, sino también que esos profesores de inglés que andan dispersos por diferentes institutos en la geografía nacional pueden ser miembros de esa asociación. Pero muy buena pregunta. Es que fundamentalmente la mayor parte de la membresía nuestra precisamente consiste de maestros de las escuelas públicas, son maestros de aula, maestros de nuestras escuelas, no son necesariamente catedráticos. El mayor grueso pertenece a lo que tenemos una membresía de cerca de unos 2.000 miembros ya a estas alturas. O sea, estamos esperando que para esta convención asistan unos 1.500 aproximadamente. Entonces, ya en convenciones pasadas hemos tenido un gran éxito de 1.000, 1.200. La última tuvimos casi 1.300 asistentes a esa convención. Entonces, bueno, te repito, estamos aglomerando a la mayor cantidad de maestros que ya están en el sistema dando
clases de inglés. ¿Y cuáles son los principales ejes a tratar en esta convención? Muy buena pregunta también. El eje fundamental y el tema principal de esta convención es el inglés para la equidad social, que viene muy acorde con lo que hablamos al principio del programa en cuanto al hecho de que cómo es posible que nuestros estudiantes del sistema público, después de cierto tiempo de escolaridad, no salgan con las competencias mínimas requeridas para comunicarse mínimamente en el idioma inglés. Entonces, hay una inequidad social cuando no se le está dando la oportunidad a nuestro estudiantado de tener acceso a una formación de calidad en lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Esto tiene muchísimas implicaciones, comenzando por unas implicaciones políticas, pero políticas educativas, una política educativa seria, firme, que realmente busque lo que es un bilingüismo en cuanto a que el individuo sea capaz de dominar más de una lengua, aparte de su lengua, domine otra lengua y que efectivamente, como dijimos anteriormente, ese individuo se va a poder insertar al mercado laboral y va a poder contribuir de una manera mucho más significativa por el hecho de tener el dominio de una lengua como es el idioma inglés, que como también dijimos al principio del programa, es una lengua ya de uso internacional. Es la lengua ya por excelencia en términos de lo que son las relaciones internacionales, diplomáticas, de comunicación, de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no brindarles la oportunidad a los estudiantes en el mejor momento de sus vidas, como lo es la niñez? Otra cosa que tendríamos que acotar acá es la importancia que tiene el comenzar a aprender la lengua a una edad temprana. Porque si bien es cierto que es posible aprender la lengua, el inglés en este caso, después, cuando ya como adulto, pero para un niño se le hace mucho más fácil. Y hay, como dije anteriormente, unas condiciones de tipo psicolingüístico, socioculturales, que son las que le permiten a un niño aprender de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva la lengua. Para un adulto, repito, sí hay esperanza, es posible aprender el idioma inglés y con muy buena calidad también, pero el esfuerzo que va a tener que desplegar ese individuo va a ser mucho mayor que el de un niño que solamente tiene su mente dispuesta para absorber todo lo que se le está, a lo que se le está exponiendo. Entonces, volviendo al tema de nuestra convención de este año, del inglés para la equidad social, vamos a hablar fundamentalmente, precisamente, de esa necesidad imperiosa que tenemos nosotros en nuestro sistema educativo, de buscar una política, lograr una política educativa y una estrategia nacional que permita que verdaderamente nuestros estudiantes aprendan el inglés como deberían de estarlo aprendiendo. Muy bien, profesor. Repita dónde y cuándo será la convención y cómo pueden inscribirse para participar en esta convención. Muy bien. Nuestra convención se estará celebrando este 27 de julio, viernes 27 de julio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en el aula magna, la biblioteca Pedro Mir también. Es completamente gratis y habrá almuerzo, como es de 8 a 5 de la tarde, tiene almuerzo incluido y es completamente gratis. Entonces, los esperamos por allá. Y repito, la invitación para que demos cita este viernes 27 de julio en la convención, quinta convención anual de DRT o la Asociación Dominicana de Maestros de Inglés. Les aseguramos que realmente van a aprender mucho y que vamos sobre todo a sensibilizarnos un poquito más acerca de lo que es nuestra área y lo que nosotros podemos hacer realmente como área del idioma inglés. Amigos, damos las gracias al profesor Miguel Mariñez. Esperamos que esté pronto con nosotros con los resultados de esa convención y nos vemos mañana a la misma hora en Cerrando la Noche.